Bueno, últimamente estamos observando en nuestro entorno un boom, ¿no?, en cuanto a vehículos eléctricos ligeros, como son las bicicletas eléctricas, patinetes. Estamos viendo que cada vez hay una mayor incorporación dentro de la sociedad. Y eso que venimos atrás con temas de vehículo eléctrico, que no ha acabado de explotar tan fuerte como se pensaba y ha empezado a explotar justo en este ámbito urbano. Y entonces, bueno, pues están apareciendo nuevas oportunidades en todo esto, tanto a nivel tecnológico como de modelos de negocio. Si pensáis en una red de transporte como Londres y París, donde hay miles de autobuses, ahora de combustión interna, hay que sustituirlos todos por vehículos eléctricos. Entonces, se está abriendo ahí un gran mercado, un gran campo de desarrollo. Y no solo en el desarrollo de los propios autobuses, también hay que dotar de infraestructuras a esos entornos para poder recargar de energía a todos esos autobuses. Entonces tenemos un gran potencial aquí dentro de Euskadi. Hay muchas empresas que se dedican a temas de automoción y en autobuses eléctricos, y también hay muchas empresas que se dedican al tema de las redes eléctricas. El cuello de botella a día de hoy siguen siendo las baterías. Entonces, ahora se están realizando muchísimo esfuerzo en temas de almacenamiento de energía, buscando nuevas tecnologías de batería que den mayor energía y que ocupen cada vez menos. Mondragón Universitatea, dentro de la línea de energía eléctrica, está desarrollando mucha colaboración e investigación con las empresas del entorno, poniéndonos al día en esos temas de electromovilidad. Estamos en la punta, ¿no?, de la investigación a nivel europeo, y además esto nos sirve para llevarlo a las aulas, a nuestros alumnos de grado, a nuestros másteres profesionales también. Y esos alumnos, una vez que finalizan sus estudios, se van incorporando a este tejido industrial ya con unos conocimientos muy profundos en temas de electromovilidad.